Juro que ese bebé no era suyo, y se lo creyó. Años después, vio a un niño con sus mismos ojos en los brazos de ella. Y una verdad devastadora se le vino encima. Maya Jones jamás esperó que su mundo se derrumbara en cuestión de segundos. En un instante, estaba de pie en el suave resplandor de la cocina del ático de Noah, con el corazón acelerado mientras agarraba la prueba de embarazo positiva en su mano. Al siguiente, la estaban conduciendo a la oficina fría y resonante de sus padres, las mismas personas que apenas habían reconocido su existencia hasta ese momento. El mensaje fue claro, cruel y absoluto. No era bienvenida. El nombre, el legado y el linaje de los Hayes no iban a ser diluidos por alguien como ella. No era rica, no venía de una familia influyente y no pertenecía a su mundo. Primero, le ofrecieron dinero, una vida cómoda, a cambio de que desapareciera. Cuando se negó, sonrieron, lenta y calculadamente, y amenazaron todo lo que le importaba, incluyendo el futuro de Noah. Maya no tenía ninguna duda de que lo harían. Había visto cómo Noah anhelaba el éxito, cómo idolatraba el imperio de su padre y cómo había construido su vida, ladrillo por ladrillo perfecto, en torno a un sueño que ellos habían forjado para él. Si se quedaba, si le decía la verdad, se vería obligado a elegir entre ella y la única vida que había conocido. No creía que él fuera cruel, pero no estaba segura de que fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ellos. Así que cuando le pidieron que mintiera, aceptó. No porque quisiera, sino porque no podía soportar verlo destrozado. Cuando se encontró con él al día siguiente, su corazón ya estaba hecho añicos. Noah la miró con la misma calidez, la misma tranquilidad, sin sospechar que la mujer que amaba había sido acorralada. Le dijo que tenía algo que decirle, y luego, manteniendo las manos fuertemente entrelazadas y los ojos fijos en el suelo, mintió. «No es tuyo», dijo, con la voz hueca. «Es de otra persona. Lo siento». No gritó, no se enfureció, no hizo preguntas. Simplemente se quedó allí por un largo momento, la confusión siendo lentamente reemplazada por el dolor. Y luego se fue. Esa fue la última vez que lo vio. Maya no lloró de inmediato. Esperó hasta que la puerta del apartamento se cerró, hasta que el silencio fue demasiado fuerte para ignorarlo. Y entonces las lágrimas llegaron, silenciosas, interminables y llenas de culpa. Empacó las pocas cosas que poseía y se fue de la ciudad en cuestión de días. Cambió su número, cerró sus cuentas e intentó borrar un capítulo que aún vivía dentro de ella con cada latido de su corazón. Tenía 24 años. Estaba desempleada y embarazada. Estaba sola. Los meses que siguieron fueron brutales. Encontró una modesta habitación para alquilar en un pequeño pueblo a varias horas de distancia. Hizo turnos en una cafetería mientras pasaban las náuseas matutinas y asistió a clases de enfermería por las noches. Cada dólar importaba. Cada decisión se trataba de supervivencia. Cuando su vientre se hizo demasiado grande para esconderlo, lo envolvió en suéteres holgados y trabajó hasta que le dolieron los pies. No hubo fiestas de baby shower, ni llamadas emocionadas a casa, ni nadie para celebrar la primera patada o ecografía. Pero Maya mantuvo la cabeza en alto y le susurró a su hijo por nacer todas las noches, prometiéndole que lo amaría por los dos. Y cuando Evan finalmente nació, con su cabello rubio y sus penetrantes ojos azules que reflejaban al hombre que una vez amó, sintió que su corazón se fracturaba y se curaba al mismo tiempo.
Era perfecto. Era suyo. Y también era un recordatorio de todo lo que había perdido. Sin embargo, Maya nunca se arrepintió de la elección que hizo. Ni una sola vez. Lo protegió a él. Le dio paz. Eso tenía que ser suficiente, incluso si le costaba todo. ¿Crees que Maya tomó la decisión correcta? ¿Qué habrías hecho tú? Un nuevo comienzo en el pequeño pueblo no era glamuroso, pero era estable. Y para Maya, esa estabilidad se convirtió en su salvación. Después de que Evan nació, los días se desdibujaron, despertándose antes del amanecer para prepararle su biberón, alimentándolo con la pálida luz de la mañana, meciéndolo durante los cólicos y las fiebres, y besándole las mejillas cuando sonreía dormido. No tenía pareja con quien compartir el peso de la paternidad, ni familia en la que apoyarse. Y ciertamente no tenía tiempo para arrepentirse. Pero lo que le faltaba en ayuda, lo compensaba con pura determinación. Cada vez que miraba los pequeños dedos de Evan, o notaba la forma en que él la miraba con esos vívidos ojos azules, recordaba por qué había tomado las decisiones que tomó. Él era la razón por la que seguía adelante. Él era la razón por la que sonreía, incluso cuando su cuerpo le suplicaba que se acostara y se detuviera. Trabajaba a tiempo parcial en la clínica local, mientras terminaba la última parte de su certificación de enfermería. La supervisora de la clínica, una mujer llamada Janice, con una voz sensata y ojos amables, había notado la fatiga en la postura de Maya desde el principio, pero nunca le preguntó al respecto. Simplemente le ofrecía un descanso extra de vez en cuando. A veces le deslizaba un café caliente sin pedirlo. Janice no era exactamente cálida, pero veía a las personas, y Maya nunca lo olvidó. Por las noches, después del trabajo y las clases y las compras con un cochecito que chirriaba vergonzosamente fuerte, Maya bañaba a Evan, le ponía un pijama suave y se acurrucaban en su sofá de segunda mano, gastado pero limpio. Vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones encima de una librería, donde el radiador traqueteaba todo el invierno y el ventilador de techo zumbaba cuando giraba demasiado rápido. Pero las ventanas estaban llenas de la luz dorada de la tarde, y el lugar olía a papel y canela de la panadería de al lado. Maya lo hizo sentir como un hogar. Había fotos pegadas en el refrigerador, huellas de manos de Evan en un lienzo torcidamente colgado en la pared, y una pila de libros para niños al lado de la cama que compartían. Al principio, pensó que la maternidad se sentiría como un interminable ascenso cuesta arriba, una larga lucha por la supervivencia. Pero a medida que Evan crecía, también lo hacía su fuerza. Empezó a hablar temprano, llamándola mamá antes de su primer cumpleaños, y aprendiendo sus colores, señalando las cajas de cereales en el pasillo de la tienda de comestibles. Le encantaba la música. Siempre bailaba al ritmo de los anuncios y jingles con sus piernas regordetas que apenas lo sostenían erguido. Tenía la risa de Noah, una risa baja y repentina que la tomaba por sorpresa y le robaba el aliento cada vez. Maya no hablaba de Noah con nadie, ni siquiera consigo misma, pero guardaba una foto escondida en una caja de zapatos en la parte trasera de su armario. Una vieja foto tomada durante un viaje de fin de semana a la costa cuando ella y Noah eran felizmente ajenos a la tormenta que se avecinaba. Él la tenía en un abrazo por la espalda, ambos sonriendo a la cámara, con arena en sus pantalones. No había mirado la foto en años, pero no podía obligarse a tirarla. Era un recordatorio de una vida que podría haber sido, si las cosas hubieran sido diferentes. A veces, cuando Evan estaba dormido
y el mundo estaba en silencio. Se quedaba despierta y se permitía sentir el dolor que había ignorado durante tanto tiempo. Se preguntaba si Noah alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se arrepintió de irse, si creyó la mentira que le dijo ese día. Lo dudaba. Probablemente ahora tenía una nueva vida, una esposa perfecta, una oficina en una esquina, sin tener idea de que tenía un hijo que había heredado su misma sonrisa. Un día, mientras llevaba a Evan a preescolar, otra madre la felicitó por lo bien portado que era su hijo. Maya sonrió y le dio las gracias, pero mientras se alejaban, la mujer dijo algo que la dejó helada. Él tiene tu corazón y los ojos de otra persona. Maya no respondió. Simplemente le apretó la mano a Evan un poco más fuerte y siguió caminando. No sabía qué le deparaba el futuro. No tenía el lujo de pensar mucho en ello, pero por ahora había forjado algo estable, algo seguro, algo completamente suyo. No fue fácil. No fue justo, pero era suyo. Y aunque no lo decía en voz alta, una parte de ella todavía albergaba una esperanza silenciosa de que algún día la verdad saliera a la luz, no en el caos o la amargura, sino de una manera que permitiera a su hijo saber de dónde venía, no solo de ella, sino del hombre que nunca tuvo la oportunidad de amarlo. Hasta entonces, seguiría construyendo la vida que se merecían, ladrillo por ladrillo, en silencio y con obstinación. El ajuste de cuentas. El aire estaba fresco y nítido la mañana en que Liam Harding llegó al pequeño pueblo de Fairhill. No había estado allí en años, no desde que era un adolescente que visitaba a parientes lejanos para un retiro de verano. Ahora, como orador invitado para una iniciativa benéfica regional destinada a mejorar el acceso a la atención médica infantil, se encontró caminando por calles bordeadas de pintorescas tiendas, cálidos edificios de ladrillo y aceras tranquilas. Todo en el pueblo se sentía diferente del afilado y cristalino horizonte de la ciudad de Nueva York. Más lento, más suave, más tranquilo. No esperaba que se sintiera como un alivio. Liam había cambiado en los últimos 4 años. El hombre que una vez se enorgullecía de su compostura y control, ahora se encontraba cargando una sutil amargura, un cansancio que lo seguía incluso en el sueño. Desde el día en que Maya le dijo que el niño no era suyo, algo dentro de él se había fracturado. Había enterrado el dolor rápidamente, como le habían enseñado a hacerlo, y lo convirtió en enfoque, éxito y expansión. Era más poderoso que nunca, más respetado, y sin embargo, más solo. Cada relación desde Maya se había sentido vacía, cada sonrisa era practicada, cada beso era vacío. Nunca le dijo a nadie por qué había dejado de salir con mujeres por más de unas pocas semanas. Nadie se había acercado. El evento se llevó a cabo en la biblioteca del pueblo, recién renovada con donaciones de una docena de patrocinadores regionales, incluida su propia compañía. Después del discurso, se celebró una pequeña recepción en el parque adyacente. Los niños corrían entre los bancos, mientras los padres se reunían bajo tiendas blancas con café y pasteles. Liam estaba de pie cerca de una mesa, respondiendo cortésmente a las preguntas de los funcionarios locales cuando vio algo, o más bien, a alguien, que hizo que todo su mundo se redujera a un punto. Era un niño, de unos 4 años, con cabello rubio, ojos azules brillantes, el tipo de azul que no se veía a menudo, el tipo de azul que Liam veía todos los días en el espejo. El niño reía mientras corría hacia el parque infantil, con los brazos extendidos como alas de avión,
chocando suavemente con las piernas de una mujer. La mujer se agachó, le apartó el cabello de la cara al niño y dijo algo que lo hizo reír de nuevo. Liam no podía escucharlo, no podía escuchar nada, porque la mujer, la que en ese momento giró su rostro hacia el sol, era Maya. Su corazón se detuvo. Era ella. No había cambiado mucho. Su cabello era un poco más largo, su figura un poco más delgada, como si la vida hubiera sido menos indulgente de lo que merecía. Pero su presencia lo golpeó como un puñetazo en el pecho. No la había visto en 4 años. No había escuchado su voz. No se había permitido imaginar cómo era su vida ahora. Y aquí estaba. Y tenía un hijo que se parecía exactamente a él. Las piezas encajaron en su mente de repente, violentamente y por completo. Se le cortó la respiración. Ese niño no era de otra persona. Era suyo. Tenía que serlo. Liam se disculpó de la mesa, a duras penas, mientras caminaba por el césped hacia ellos, sus pies pesados y su corazón ensordecedor. A medida que se acercaba, Maya se giró, sintiendo a alguien cerca. Sus ojos se encontraron, y en ese único momento, todo lo que había estado enterrado salió a la superficie. Sorpresa, pánico, culpa y algo más, dolor. Maya no habló. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Sus ojos se movieron hacia Evan y luego volvieron a Liam. Él la miró, buscando en su rostro alguna explicación. Pero todo lo que pudo pronunciar fue una pregunta temblorosa. «Es mío». Sus manos se tensaron alrededor de los hombros de Evan. El niño lo miró con curiosidad, sintiendo la tensión, pero demasiado joven para entenderla. Maya tragó con dificultad. No asintió. No lo negó. Simplemente se quedó allí, congelada, y susurró. «Liam, por favor». Él miró de nuevo al niño, luego a ella. La ira que surgió en él no era del tipo que explota. Era más profunda, más fría. «Me mentiste», dijo, con la voz baja pero aguda. «Me dijiste que no era mío». Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos, pero ella las contuvo. «No es lo que crees», dijo, con la voz temblorosa. «No tuve otra opción. Tus padres». «Te creí», la interrumpió. «Creí lo que dijiste y me alejé porque pensé que no tenía derecho a quedarme». Maya se agachó al lado de Evan, susurrándole algo al oído. El niño asintió y regresó al patio de recreo, mirando hacia atrás una vez. Luego siguió. Ella se puso de pie lentamente, enfrentando a Liam de nuevo, el dique detrás de sus ojos finalmente cediendo. «Me dijeron que desapareciera, que arruinaría tu vida. Amenazaron con destruir la mía. Tenía miedo, Liam. Estaba embarazada, sola, y me hicieron sentir que no pertenecía cerca de ti». Él no sabía qué decir. La furia dentro de él no era solo hacia ella, era hacia sí mismo, hacia sus padres, hacia los años que les habían sido robados a los 3. «¿Qué edad tiene?», preguntó en voz baja. «4», respondió ella. «Se llama Evan». Liam cerró los ojos por un segundo. 4 años. Se había perdido cada primero, la primera palabra, el primer paso, la primera vez que Evan se había caído y había necesitado consuelo. Se lo había perdido todo, y el niño ni siquiera sabía que él existía. «No sabía cómo arreglarlo», dijo Laura en voz baja. «Pensé que te estaba protegiendo, y luego simplemente sentí que era demasiado tarde». «No es demasiado tarde», dijo Liam, aunque su voz se quebró. «Es mi hijo y quiero conocerlo.
Ella lo miró por un largo momento, luego asintió, vacilante, dolorosamente. No era perdón. Aún no. Pero era una puerta por la que él estaba listo para caminar. ¿Qué piensas de la decisión de Maya de decir la verdad después de tanto tiempo? ¿Es justo para Liam? El camino a la sanación. Laura no había planeado volver a ver a Liam nunca más. Nunca. Esa parte de su vida había sido sellada, enterrada bajo capas de agotamiento, supervivencia y la tranquila resignación de alguien que había hecho las paces con el dolor. Pero después del enfrentamiento en el parque, todo lo que una vez había estado cerrado comenzó a reabrirse, y eso la aterrorizaba. La forma en que Liam había mirado a Evan era algo que nunca olvidaría, como si estuviera viendo todo su mundo y perdiéndolo todo a la vez. Y ahora, por primera vez desde el día en que le mintió, la verdad estaba fuera. El peso de ello se sentía insoportable. No durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo mientras Evan dormía a su lado, una pequeña mano acurrucada contra su hombro. Su mente repetía cada palabra, cada expresión, la forma en que la voz de Liam se había roto cuando dijo, «Quiero conocerlo». No había negación en su rostro. No había gritado ni la había acusado airadamente. Se había visto roto, traicionado y silenciosamente desesperado. Hubiera sido más fácil si se hubiera ido o la hubiera llamado cruel, pero no lo había hecho. Se había quedado. A la mañana siguiente, Laura llamó para decir que estaba enferma en el trabajo y llevó a Evan al lago a las afueras del pueblo. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, para mirar a su hijo y recordarse a sí misma por qué había hecho lo que hizo. Evan tiró rocas al agua, riendo cuando salpicaban, completamente ajeno a que su mundo entero acababa de cambiar. No sabía que su padre lo había visto. No sabía que el hombre que había desaparecido antes de su nacimiento ahora quería ser parte de su vida. Laura lo observó, su corazón dolido de amor y miedo. ¿Cómo podría explicarle a un niño de 4 años que su padre había sido mantenido alejado antes de que tuviera una oportunidad? Esa noche, hubo un golpe en la puerta. Sabía quién era antes de mirar. Liam estaba en el pasillo, sosteniendo una bolsa de papel con 2 cafés y una pequeña caja de pasteles. Se veía cansado, pero no enojado. Ella se hizo a un lado y lo dejó entrar, sin confiar en su voz lo suficiente como para hablar. Evan todavía estaba dormido en la otra habitación. Liam no se sentó de inmediato. Dio un paseo. Luego se giró para mirarla. «Necesito entender», dijo. «Todo. Merezco saber». Así que ella se lo contó. Cada detalle. Le contó cómo sus padres la habían llamado después de que se enteró de que estaba embarazada, cómo le habían ofrecido dinero, cómo la habían llamado indigna y cómo lo habían pintado a él como alguien que la resentiría por arruinar su vida. Le contó sobre las amenazas, cómo habían prometido destruir su futuro, bloquearla de trabajos, de la estabilidad. Le contó sobre el miedo, el aislamiento, la humillación de ser tratada como nada más que un error. Liam se sentó en silencio, con la mandíbula tensa, los puños cerrados. Ella podía ver la tormenta en sus ojos, una furia dirigida no a ella, sino a las personas en las que una vez había confiado más. «Nos mintieron a los dos», dijo en voz baja. «Nos robaron. A él. A ti». Laura asintió, con la garganta tensa.
No quería creer que pudieran ser tan crueles, pero lo eran. Y dejé que me asustaran. Dejé que decidieran mi vida. Liam se movió hacia la ventana y miró la calle tranquila de abajo. Odio haberte creído, haber no luchado más para entender por qué dirías algo así. No podrías haberlo sabido, dijo ella. Hice que sonara definitivo. Quería que fuera limpio. No fue limpio, fue un infierno viviente, respondió él, volviéndose hacia ella. Pasé 4 años preguntándome qué hice mal, por qué me cortaste por completo. Me odié a mí mismo por confiar en ti, y te odié a ti por no confiar en mí. Yo también me odié a mí misma, susurró ella. El silencio que siguió no fue frío. Era del tipo que viene después de que las heridas han sido expuestas. Crudo, pero sanador. Liam respiró hondo. Quiero ser parte de la vida de Evan, no solo visitas. Quiero conocerlo, amarlo, criarlo. Incluso si nunca me perdonas, no me alejaré de nuevo. Laura lo observó con cuidado. No será simple. Él no sabe quién eres. Nunca ha preguntado. Cree que los papás son algo que otros niños tienen, pero nunca se puso triste por eso. No quiero que esto sea más difícil para él, dijo Liam, pero no fingiré que no es mío. Ya he perdido demasiado tiempo. Ella vaciló, con las manos entrelazadas en su regazo. Si hablas en serio sobre esto, necesitas demostrárselo. No solo decírmelo. No puedes desaparecer. No puedes sentirte abrumado y huir. No lo haré, dijo él con firmeza. No soy el mismo hombre que dejaste, y no estoy aquí para quitártelo. Estoy aquí para ganarme un lugar en su mundo. Laura sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era confianza. Aún no, pero era un comienzo. Por primera vez en 4 años, vio una versión del hombre que una vez amó de pie frente a ella. No el CEO, no el heredero, no el hijo obediente, sino el hombre que se había reído con ella en las playas y la había besado en la frente en silencio, y una vez le había preguntado cómo llamaría a un hijo si alguna vez tenía uno. Miró hacia el pasillo donde Evan estaba durmiendo. Entonces vuelve mañana, dijo. Ven por él y veremos a dónde va. Liam asintió. Lo haré. Y mientras se iba, algo en ella, algo que había estado enterrado bajo la culpa y el miedo, comenzó a respirar de nuevo. La redención de un padre. James regresó al día siguiente justo después del desayuno, vestido de manera informal con jeans y un suéter azul marino suave, llevando una pequeña bolsa con libros para niños y un dinosaurio de juguete que había elegido nerviosamente en la tienda local. Laura abrió la puerta lentamente, insegura de cómo reaccionaría Evan. Él no sabía quién era James, pero era naturalmente de corazón abierto, infinitamente curioso y a menudo seguro de sí mismo, de una manera que solo los niños pequeños podían serlo. Ella lo observó desde la distancia, mientras James se arrodillaba a su altura, presentándose cuidadosamente con una sonrisa cálida, pero cautelosa. «Hola», dijo suavemente, extendiendo el dinosaurio. «Soy Nick. Traje a este chico porque escuchó que había un niño genial viviendo aquí». Evan lo miró con grandes ojos azules, casi reflejando los de James, y luego tomó el juguete. Lo apretó con ambas manos y susurró un tímido «Gracias». Laura exhaló lentamente. La tensión en sus hombros se relajó un poco. No hubo un reconocimiento instantáneo o una conexión mágica, pero hubo algo suave y natural en la forma en que Evan lo aceptó en minutos. Los dos se sentaron en el suelo de la sala de estar, hojeando las páginas de un libro sobre animales. James escuchó pacientemente cada hecho a medias que Evan recitaba con entusiasmo. Durante las siguientes semanas,
James se convirtió en una presencia constante. No solo se presentaba, sino que se esforzaba. Aprendió las rutinas de Evan, qué bocadillos le gustaban, a qué hora se cansaba, qué canciones quería escuchar a la hora de acostarse, aunque Laura todavía lo acostaba a ella misma. Iban a caminar juntos por el parque, y James empujaba a Evan en el columpio hasta que la risa del niño llenaba el aire. Se sentaban en los bancos con paletas heladas que goteaban, y James escuchaba los pensamientos de Evan de 4 años sobre la luna, sobre los perros, sobre cómo los superhéroes probablemente también se cansaban a veces. Al principio, Laura se mantenía cerca durante su tiempo juntos, cautelosa y protectora, buscando señales de inconsistencia o torpeza. Pero James nunca cruzó un límite. No se apresuró. No le pidió a Evan que lo llamara papá, ni siquiera presionó para tener visitas largas a solas. Simplemente se presentaba y se quedaba. Y lentamente, Laura comenzó a bajar la guardia, aunque no lo dijera en voz alta. Una noche, después de que Evan se había ido a la cama, ella y James se sentaron uno frente al otro en la tenue cocina. El aire estaba pesado con preguntas no dichas. Ella sirvió 2 tazas de té, y se sentaron en silencio por unos momentos, escuchando el zumbido del viejo refrigerador. «¿Realmente lo estás intentando?», dijo ella en voz baja, finalmente rompiendo el silencio. Él la miró, su expresión seria pero cansada. «Porque perdí 4 años. No puedo arreglar eso. Pero no voy a perder más». Laura miró su taza. «Sabes, él no pidió un papá hasta hace poco, no porque sintiera que le faltaba algo, sino porque otros niños comenzaron a hablar de los suyos. No estaba segura de qué decir. Le dije que cada familia es diferente, y pareció estar de acuerdo con eso». La voz de James era gruesa con emoción. «Debería haber estado allí. Si tan solo hubiera luchado más para entender por qué dijiste lo que dijiste». «Tal vez», lo interrumpió ella suavemente. «No es todo tu culpa. Creíste lo que te dije. No te di una razón para no hacerlo». «Lo creí porque tenía miedo de que fuera verdad», admitió ella. «Porque no pensé que merecía ese tipo de felicidad. Pensé que tenía más sentido que te perdiera». Él la miró, sorprendido. «¿De verdad pensaste eso?». Él asintió lentamente. «Mis padres me criaron para pensar que el amor tenía que ser práctico, limpio, estratégico. Lo que teníamos me asustó, porque era real». Ella se recostó, dejando que sus palabras se asentaran en su pecho. «Era real», dijo ella, «y era aterrador». Ambos sonrieron débilmente. El primer momento compartido de ligereza en años, del tipo que no borraba el pasado, sino que lo reconocía. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. Laura comenzó a invitarlo a cenar. Una vez a la semana, James comenzó a leerle a Evan a la hora de acostarse. Aprendió a enrollar la manta favorita del niño de la manera correcta para la siesta. Celebró las pequeñas victorias de Evan, como aprender a atarse los zapatos o deletrear su propio nombre sin invertir las letras. Evan, a su vez, comenzó a pedir a James más. Esperaba junto a la ventana. Cuando sabía que él venía, corría hacia él en la puerta y se acurrucaba a su lado en el sofá durante los dibujos animados. Aún no lo llamaba papá, pero Laura notó cómo sus ojos se iluminaban de una manera que nunca antes había visto. Se sentía seguro, se sentía visto, se sentía amado. Una noche mientras Laura acostaba a Evan, él preguntó soñoliento, «¿Por qué Nick viene tanto ahora?». Ella hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Porque se preocupa mucho por ti». «¿Se quedará para siempre?». La garganta de Laura se tensó.
¿Quieres que se quede? Evan asintió, ya medio dormido. Me gusta cuando está aquí. Se siente cálido. Y en ese momento, Laura sintió que su propio corazón se abría un poco más. Tal vez el pasado no podía reescribirse, pero tal vez el futuro no tenía que cargar con el mismo peso. Tal vez, solo tal vez, la sanación no se trataba de olvidar lo que sucedió, sino de elegir lo que vendría después. James sabía que reconstruir una relación con Evan y Laura era solo una parte de lo que tenía que enfrentar. La guerra más profunda aún estaba por delante, contra las personas que la habían manipulado y silenciado. Las mismas personas que habían controlado cada rincón de su vida desde la infancia. Sus padres lo habían moldeado, lo habían formado y lo habían entrenado para ser el heredero perfecto. Pero ahora veía con brutal claridad lo que su amor siempre había sido: condicional, calculador y peligroso. Ya no podía mirarlos de la misma manera, y sabía que en el momento en que se pusiera de pie por Laura y Evan, no habría vuelta atrás. Programó una reunión con ellos en la finca familiar, sin asistentes, sin pretextos de negocios. Solo él, de pie solo en la sala de estar, donde generaciones de hombres de la familia Hayes habían tomado decisiones que construyeron imperios. Su madre llegó primero, elegantemente compuesta como siempre, sus labios una máscara pintada de armadura. Su padre entró minutos después, irradiando autoridad con cada paso. James se mantuvo firme, tranquilo por fuera, ardiendo por dentro. Ofrecieron saludos educados, claramente ajenos a lo que se avecinaba. Pero en el momento en que James mencionó el nombre de Laura, la mandíbula de su padre se tensó. Su madre miró hacia la ventana, ya retirándose emocionalmente, como si pudiera fingir que la conversación no estaba sucediendo. James no los dejó desviarse. Les contó todo: que había encontrado a Laura de nuevo, que Evan era su hijo, que había perdido 4 años de paternidad debido a sus mentiras. Su voz se mantuvo firme, pero la emoción detrás de ella era inconfundible. Los acusó no solo de manipulación, sino de crueldad, de robarle su tiempo. Amor, la relación más importante de su vida. Su padre se burló, diciendo que había hecho lo que era necesario para proteger su nombre, que Laura era un riesgo, que no tenía estatus, ni conexiones, ni un futuro en el que valiera la pena invertir. La voz de su madre siguió, helada y elegante, afirmando que el juicio de James siempre había estado nublado por la emoción y que él eventualmente les agradecería. Pero no les agradeció. Se puso más alto y les dijo que estaban equivocados, que Laura tenía más fuerza, integridad y lealtad que cualquiera en su círculo social, que Evan era lo mejor que le había pasado y que lo único que lamentaba era no haberse alejado de ellos antes. Su padre amenazó con acciones legales. Intentó recordarle las obligaciones financieras y las cláusulas de herencia, pero James lo cortó fríamente. Ya no le importaba. Estaba dispuesto a renunciar hasta el último centavo, cada acción, cada asiento en cada junta directiva, si eso era lo que se necesitaba. Su vida no estaba en venta, su hijo no era un error, y no cambiaría el amor real por apariencias pulidas nunca más. Cuando la conversación terminó, el silencio entre ellos fue permanente. Sus padres no lo siguieron, no le pidieron que reconsiderara. Simplemente se quedaron allí, arraigados en un mundo al que él ya no pertenecía. Los siguientes días fueron complicados. Los abogados llamaron, las cuentas se congelaron, los socios de negocios susurraron. Pero James siguió adelante de todos modos,
Vendió acciones de la compañía que había ayudado a construir. Anunció su salida de la junta directiva y comenzó a planificar su propia firma, una startup tecnológica pequeña, pero ambiciosa, con una misión arraigada en la transparencia y la accesibilidad, no en el elitismo y el control. No sabía si tendría éxito, pero sabía que sería honesto y sería suyo. Mientras tanto, de vuelta en Fairhill, Laura observó cómo todo esto se desarrollaba con una mezcla de asombro y miedo. Ella no le había pedido que lo hiciera, no esperaba que él renunciara a todo. Pero mientras él se presentaba para cenar una y otra vez, agotado pero presente, magullado pero decidido, ella comenzó a entender la profundidad de su elección. Él no solo estaba tratando de jugar a la familia, estaba luchando por una vida que nadie le había permitido tener antes. Una noche, después de que Evan se había quedado dormido en el sofá, con un libro apoyado en su pecho, James se sentó al lado de Laura, frotándose los ojos para aliviar la fatiga. «Creo que finalmente entiendo lo que significa luchar por algo», dijo. «No por lucro, no por orgullo, sino porque es lo correcto». Laura se acercó y le tomó la mano. Era la primera vez que lo hacía en años, y dijo, «Y ahora tienes algo por lo que vale la pena luchar». Él no habló. Simplemente le sostuvo la mano con fuerza, agradecido, humilde y finalmente, verdaderamente libre. El sol de la mañana se filtró suavemente a través de las cortinas de la cocina de Laura, proyectando un suave resplandor sobre el modesto espacio donde gran parte de su vida se había desarrollado. Comidas, risas, agotamiento y lágrimas silenciosas. Los últimos meses habían traído cambios que nunca podría haber imaginado. Y aunque trató de mantener una sensación de normalidad para Evan, sintió el cambio en cada respiración. James se había convertido en parte de su ritmo diario. Ya no era un visitante sorpresa o una presencia tentativa, sino alguien que se presentaba consistentemente, con zapatillas embarradas y el cabello revuelto de perseguir a Evan en el parque, y con ojos que ya no tenían los bordes afilados de un ejecutivo corporativo, sino la tranquila calidez de un hombre que recuperaba su alma. Laura lo notaba más cada día. La forma en que James anticipaba lo que Evan necesitaba antes de que él lo pidiera. La forma en que le preguntaba a Laura lo que ella necesitaba, incluso cuando ella lo rechazaba. La forma en que prestaba atención a las pequeñas cosas. Cómo Evan odiaba la corteza de su tostada. Cómo Laura nunca bebía su café caliente. Cómo ambos se iluminaban cuando bailaban juntos en la sala de estar sin música. Fue en estos detalles que se dio cuenta de cuán profundamente James estaba reconstruyendo no solo su vida, sino la de ella también. Pero incluso mientras su guardia comenzaba a bajar lentamente, ella todavía luchaba contra el miedo. Una cosa era enamorarse de James Sullivan una vez cuando era más joven y más ingenua, creyendo que el amor podría protegerla del mundo. Era otra cosa arriesgar su corazón de nuevo, ahora que tenía a Evan, ahora que tenía mucho más que perder. No dudaba de sus intenciones, pero su instinto de proteger a su hijo seguía siendo feroz. Necesitaba estar segura de que si abría la puerta por completo, se quedaría abierta. James parecía entender esto sin que se lo dijeran. Nunca la presionó. En cambio, encontró formas silenciosas de demostrar su valía. Arregló el cajón de la cocina roto sin que se lo pidieran. Llevó a Evan al médico cuando tuvo fiebre. Se quedaba despierto hasta tarde, ayudando a Laura a preparar materiales para su nuevo trabajo en la clínica.
Cuando el auto de Laura no arrancaba, se presentó antes del amanecer con cables de arranque y café. No para impresionarla, no para ganar puntos, sino porque ahora estaba allí, en todas las formas que importaban. Una noche, después de un largo día de preescolar y recados, todos se sentaron en el sofá gastado de la sala de estar. Evan se acurrucó entre ellos, una manta metida debajo de su barbilla. Se había quedado dormido a la mitad de una historia, y Laura se encontró mirando a James mientras él suavemente le apartaba el cabello de la frente a Evan. Había algo tan indefenso en su expresión, algo que le apretó el pecho. No había planeado decir nada, pero las palabras se le escaparon, desde que pudiera detenerlas. «Eres un buen padre». James no la miró de inmediato. Siguió mirando a Evan, que dormía, su voz apenas un susurro. «Estoy tratando de serlo. Todavía siento que me he perdido mucho». «No puedes recuperar esos años», dijo ella suavemente, «pero puedes tener el resto». Él se volvió hacia ella entonces, y sus ojos se encontraron en la tenue luz. «¿Se me permite esperar eso?» Ella vaciló, no por duda, sino porque sabía lo que significaba ese momento. Había mantenido sus muros levantados durante tanto tiempo, convencida de que derribarlos solo traería dolor. Pero el hombre sentado a su lado no era el mismo hombre que una vez temió perder. Había luchado por ellos, los había elegido, había cambiado por ellos. «No tienes que esperar», dijo. Su voz temblaba. «Ya eres parte de ello». James lentamente le tomó la mano, dándole todas las oportunidades para que se alejara. Pero ella no lo hizo. Sus dedos se entrelazaron con una facilidad, como si nunca se hubieran separado. El silencio entre ellos ya no estaba lleno de arrepentimiento, sino de posibilidad. Unos días después, llevaron a Evan en su primer viaje real fuera del pueblo. Nada extravagante, solo un fin de semana tranquilo, cerca de la costa, donde las olas chocaban suavemente contra la arena, y el cielo se extendía infinitamente sobre ellos. Laura no había vuelto a la playa desde la última vez que estuvieron allí juntos, cuando el mundo todavía se sentía lleno de promesas y todo salió mal. Pero esta vez fue diferente. Evan gritó de alegría mientras perseguía gaviotas y construía castillos de arena tambaleantes, y James corría a su lado, riendo tan abiertamente que Laura apenas reconocía al hombre que solía ser. Cuando el sol se puso por debajo del horizonte y se sentaron juntos envueltos en toallas, James los abrazó a ambos y Laura se apoyó en él, su cabeza descansando en su hombro, esa noche mientras acostaban a Evan en la pequeña cabaña de alquiler. James se detuvo en la puerta, observándolo dormir. Laura se acercó por detrás y susurró: «Se siente completo ahora», y James asintió, con la voz ronca. «Yo también». Más tarde, mientras estaban afuera bajo las estrellas, descalzos en la terraza, James se volvió hacia ella, sus ojos buscando. «No necesito que me respondas nada esta noche», dijo en voz baja, «pero necesito que sepas que esto no es temporal. Quiero una vida contigo, con ustedes dos, sea lo que sea que eso implique, por el tiempo que sea necesario». Laura lo miró, la brisa marina enredando su cabello. «No tengo una respuesta», dijo sinceramente. «Aún no, pero te creo». Eso fue suficiente, por ahora. No necesitaban grandes declaraciones o un momento perfecto. Solo se necesitaban el uno al otro. Y por primera vez en años, ambos creyeron en algo que una vez pareció perdido para siempre. Un futuro, desordenado,
incierto y hermoso, que era completamente suyo para construir. El otoño llegó a Fairhill en un suave susurro dorado. Las hojas ardieron en tonos de ámbar y óxido, y el aire adquirió esa frescura que hacía que los paseos matutinos se sintieran como una promesa. La vida para Laura, James y Evan se había asentado en algo casi ordinario, aunque se sentía todo menos eso. Era el tipo de normalidad que Laura solo una vez había imaginado. Desayunos compartidos, mochilas empacadas juntos junto a la puerta, risas que resonaban en la sala de estar, y el suave zumbido de la música mientras la cena burbujeaba en la estufa. Era el ritmo tranquilo de una familia que se redescubría a sí misma, construyendo un nuevo mundo, pieza por pieza. James se había mudado a una pequeña casa a unas pocas cuadras del apartamento de Laura. No pidió mudarse con ella de inmediato. Entendió que la confianza no se reconstruye con declaraciones, sino con consistencia. Aún así, estaba allí la mayoría de las mañanas, ayudando a Evan a encontrar sus calcetines, o llevando un termo extra de café para Laura, mientras ella lidiaba con correos electrónicos y horarios de la clínica. Los fines de semana, exploraban senderos cercanos, horneaban magdalenas que rara vez salían bien y jugaban juegos de mesa que terminaban en peleas de cosquillas y argumentos exagerados sobre las reglas que Evan inventaba sobre la marcha. Evan se había sentido cómodo con James, tan cómodo que Laura a veces lo sorprendía deslizándose y llamándolo papá, sin pensar. La primera vez que sucedió, James se congeló. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi al instante, pero no dijo una palabra. Simplemente se arrodilló, abrazó a Evan con fuerza y susurró algo que Laura no pudo oír, pero sintió en sus huesos. No fue forzado. No fue ensayado. Era amor, encontrando su lugar de forma natural, pero no todo fue fácil. James todavía llevaba las cicatrices del pasado, días en los que las dudas se infiltraban, cuando las presiones comerciales de su nueva startup aumentaban, y cuando la realidad de haber elegido un camino completamente diferente pesaba sobre sus hombros. Echaba de menos parte del poder y la certeza que una vez tuvo, pero nunca lo dijo en voz alta. Laura lo veía en la forma tranquila en que a veces miraba por la ventana, o en los profundos suspiros que dejaba salir a altas horas de la noche. Ella no intentó arreglarlo. Sabía que él había hecho su elección por las razones correctas, pero incluso las elecciones correctas podían venir con su propio dolor. Ahora eran honestos entre sí, a veces dolorosamente. Cuando Laura tenía días difíciles, cuando los recuerdos de ser despreciada y humillada por su familia resurgían, se lo decía. Cuando James luchaba con la culpa de haberla dejado sola por tanto tiempo, él también se lo decía, y juntos se sentaban en esa verdad, no para revivir el pasado, sino para entenderlo, para asegurarse de que nunca se repetiría. Una noche a principios de noviembre, planearon una pequeña reunión en la casa de James. Solo unos pocos amigos cercanos de la clínica, vecinos que se habían convertido en parte de sus vidas diarias, y uno o dos de los antiguos colegas de James que lo habían apoyado después de la separación. No fue un evento formal, solo cena y risas. Evan corriendo descalzo entre los adultos, con las mejillas sonrojadas por la emoción y demasiadas galletas. Mientras Laura veía a James charlando con los invitados en la cocina, Evan le tiró de la manga. «Mamá», dijo, sosteniendo un dibujo hecho con crayones. «¿Podemos darle esto a papá?» La palabra la golpeó suavemente ahora. Ya no traía tensión,
o miedo. Ella asintió y siguió a Evan mientras él entregaba orgullosamente el papel. Un dibujo tambaleante de 3 figuras de palo de pie bajo un sol amarillo brillante. James lo tomó como si fuera una reliquia invaluable. Se arrodilló, abrazó a Evan con fuerza y miró a Laura. «Quiero enmarcar esto», dijo. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y Evan estaba dormido con manchas de crayones en sus manos, Laura encontró a James en el porche trasero. Estaba envuelto en una manta, bebiendo té, mirando las estrellas, tal como solía hacerlo cuando eran jóvenes e inseguros y llenos de sueños que aún no habían aprendido a proteger. Se sentó a su lado y por un momento no hablaron. Luego James se giró, su voz tranquila pero firme. «Quiero casarme contigo, no porque sea el siguiente paso, o porque crea que lo necesitamos para que esto sea real, sino porque cuando miro a Evan, veo el único hogar que siempre he querido». Laura no respondió de inmediato. Ella se acercó, entrelazó sus dedos con los de él y dijo: «Pregúntame de nuevo por la mañana, cuando el café se esté preparando y Evan esté construyendo un fuerte con nuestra ropa limpia». James se rió, el sonido bajo y lleno, y asintió. «Está bien, pero solo para que sepas, seguiré preguntando, todos los días, hasta que la respuesta sea sí». A la mañana siguiente, con la luz del sol inundando el suelo de la cocina, Evan construyendo una nave espacial con cojines del sofá y cucharas de madera, y James sirviendo 2 tazas de café con una sonrisa soñolienta, Laura lo miró y susurró: «Sí». No había necesidad de un anillo todavía, ni de fanfarria, solo el suave tintineo de una taza contra el mostrador y el comienzo del resto de sus vidas, cimentado no en la fantasía o la perfección, sino en el amor duramente ganado, en la verdad y en elegirse el uno al otro todos los días.